Buenos días. Hoy día vamos a conversar de la tos, clasificaciones, causas, etiologías y las distintas características para poder clasificar bien a su paciente. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y hoy día vamos a conversar sobre uno de los síntomas más frecuentes en la práctica clínica, que es la tos. Hay que entender la tos como un elemento protector y en ningún caso es algo que nos haga daño. Al contrario, es una de las funciones mucociliares del epitelio que nos permite un mecanismo de defensa propiamente tal que limpia el árbol traqueobronquial. El reflejo de la tos hay que entenderlo que se inicia habitualmente por la estimulación de los receptores a nivel de las cuerdas vocales, la tráquea, bifurcación de los grandes bronquios y en algunos pacientes pudiese también tener afectación de la membrana timpánica propiamente tal. Es importante que también existen receptores a nivel de los senos paranasales, el pericardio, la pleura y el diafragma, lo que también puede generar su estimulación. Por ende, no solamente hay mecanismos directos de activación, sino mecanismos también indirectos. Esto ya nos va a permitir saber en el fondo cuáles son las posibles causas o etiologías respecto al tema. Porque pudiese, por ejemplo, intentando clasificar un poco todas estas causas de la generación de la tos, la irritación por inhalación de polvos, gases, humo, aire, etcétera. La inflamación o edema congestión de la mucosa propiamente tal con aumento de la cantidad de secreciones. Podemos tener un broncoespasmo desencadenado por la estimulación de los receptores que estábamos conversando previamente. Pudiésemos llegar a tener una estimulación directa de los receptores de oxígeno por algún cuerpo extraño, por ejemplo. Podemos tener aumento de la sensibilidad de los receptores, como por ejemplo lo que ocurre más frecuente en el asma bronquial o en la hiperreactividad bronquial, por ejemplo en un paciente tabáquico. Ahora, frente a todo paciente que tenga tos propiamente tal, vamos a tener que intentar clasificar el tipo de la tos. Y cuando yo hablo tipo de la tos, podíamos dividir varios puntos a tener en cuenta. El primero, si es una tos productiva o no, lo que se conoce como tos productiva o tos seca, o una expectoración propiamente tal o no. Ahora, también se le puede llamar tos productiva, no productiva, irritativa, pero básicamente los conceptos son similares. Posteriormente habría que ver cuánto es la cantidad propiamente tal de la expectoración, si es escasa, es moderada, abundante, tiene una broncorrea al paciente propiamente tal, que después van a ir conociendo estos términos en nuestro diccionario médico, que vamos a dejar adjunto en la descripción. Después, las características de la expresión, si es de carácter serosa, mucosa, mucopurulenta. Generalmente uno pregunta también si hay presencia o no de sangre, o los colores propiamente tal, si es de color verde, amarillo, rosado, rojo propiamente tal, dependiendo de las características. La evolución, si es de evolución corta o más o menos prolongada, con un límite entre 15 a 20 días, dependiendo de la bibliografía donde uno la lea. Si esto se asocia o no a disnea y si puede tener alguna característica más general, como si puede estar acompañado de fiebre, compromiso del estado general, etc. Bueno, ahora que ya tenemos un poco más clara la situación de todas las etiologías de por cuál se puede producir el reflejo de la tos, tenemos que saber en el fondo cuáles son las posibles causas. Y vamos a empezar clasificándola para poder ordenar nuestra cabeza respecto a los distintos tipos de pacientes con los cuales nos podemos enfrentar. Por ejemplo, empecemos con la tos, de carácter no productivo. Si es una tos no productiva, podríamos dividirla también si se presenta con o sin disnea. Si nos presentamos una tos no productiva con disnea, podemos tener principalmente tres clases o tres familias propiamente tal de enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares, podemos tener enfermedades pulmonares intersticiales o podemos tener enfermedades bronquiales obstructivas, donde las enfermedades cardiovasculares van a estar dadas, por ejemplo, una pericarditis o una insuficiencia cardíaca. Las pulmonares intersticiales, una distintas características de las fibrosis pulmonar propiamente tal, alveolitis fibrosante, una TB miliar, mesenquimopatías, linfagitis carcinomatosas.
Después tenemos las enfermedades obstructivas, como el asma bronquial o el EPOC. Después vamos a intentar dividir esta tos no productiva en aquellas que no tienen disnea. Si no tiene disnea el paciente asociado, podríamos dividirlo en cuatro, donde tenemos, por ejemplo, enfermedades pleurales. Por ejemplo, algún tipo de empiema o cáncer con mesotelioma que pudiese generar en el fondo el reflejo de la tos. La excitación de los receptores faríngeos. Por ejemplo, un reflujo gastroesofágico. Pudiéramos tener un síndrome de descarga posterior en contexto de una sinusitis, por ejemplo. Trastornos de deglución en contexto, por ejemplo, de un accidente vascular. Y después podemos tener en el fondo distintos tipos de medicamentos que nunca hay que olvidar que también pueden producir tos, como por ejemplo los más frecuentes, por ejemplo la nitrofurantoína o los IECA, como por ejemplo enalapril, que es lo más frecuente que ocupan nuestros pacientes. No menos importante, pero sí como para descarte, hay que mencionar también la tos psicógena, pero muy al final de las causas. Ahora, si tuviésemos que seguir clasificando propiamente tal esta tos, dividámosla ahora en la tos que es propiamente tal productiva. La tos productiva habría que dividirla si tiene algún tipo, por ejemplo, de expectoración mucopurulenta o de carácter hemoptoico. De carácter hemoptoico podemos tener cuatro grandes posibilidades: la tuberculosis, algún tipo de neoplasia, bronquiectasia, un tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca. Pero en la que es mucopurulenta propiamente tal, hay que saber si esto es de carácter autolimitado o es de carácter persistente. Si es de carácter autolimitado, podríamos decir que podríamos tener infecciones respiratorias agudas, por ejemplo, de causas bacterianas o causas virales. Esto sin contar en el fondo el lugar de ubicación, vías respiratorias altas, bronquiales o parenquimatosas propiamente tal. Si nos vamos al otro lado, con una expectoración mucopurulenta de carácter persistente, podríamos pensar que, dependiendo de la cantidad de expectoración, si es abundante o no, podríamos, por ejemplo, pensar en abscesos pulmonares, bronquiectasias, vómicas en contexto de hidatidosis, por ejemplo, o la expectoración escasa, por ejemplo, lo que son los neoplasias laringotraqueales, cuerpos extraños, o las descargas posteriores que estábamos conversando en contexto, por ejemplo, de una sinusitis, que es lo más frecuente propiamente tal. Es importante que tengamos en mente esta clasificación para poder entender cuáles son todas las causas propiamente tal de tos. No es una, no es dos, son muchas. Y va a depender de muchas veces la característica que las envuelve. Por ello, en el fondo, este video va apuntado para que puedan ustedes clasificar propiamente tal al paciente que tienen enfrente y no quede ningún tipo de patología de lado, al contrario, puedan pensar en los distintos diagnósticos diferenciales. Vamos a dejarlo por hoy día hasta acá. Pero no te olvides, deja tu like, suscríbete y sigue nuestros videos para poder en el fondo tener más información relevante respecto a nuestros pacientes de semiología. Nos vemos pronto.